Bueno, y continuamos con la programación de Innopolítica 2017 y a continuación me permito presentar al consultor Miguel Jaramillo. Consultor y estratega de campañas políticas y gobiernos, experto en comunicación estratégica y marca personal, magíster en gobierno de la Universidad EAFIT Colombia, consultor en marketing político y de gobierno, comunicador de la Universidad Pontificia Bolivariana de Colombia, especialista en comunicación de la Universidad Complutense en Madrid, España. Ha laborado en varias campañas políticas, gobiernos y empresas en Colombia, Perú, España, Ecuador y México. También ha sido como editor y analista de varios medios nacionales e internacionales, catedrático universitario y consultor en temas de marketing, gestión de marca, imagen y reputación. Bienvenido. Muchísimas gracias. Bueno, vamos entonces a arrancar con esta sesión de la tarde. Este cable acá me queda pésimo. Bueno, yo me guardo esto por acá mejor que eso ahí es un encarte. Bueno, listo. Vamos a arrancar. Pues inicialmente agradecerle a Jaime Gutiérrez y a toda la organización, a la Universidad Javeriana, por este espacio. Un espacio que contribuye a la profesionalización de una labor que hemos venido haciendo muchos consultores colombianos durante varios años, no solamente acá en Colombia, sino en varios países de América Latina, en relación con una labor que debe ser científica y profesional. Una labor que, digamos, muchos en nuestra infancia, en nuestra juventud, al lado de grandes líderes políticos, aprendimos a trabajar con cierta intuición que es natural, pero que poco a poco se ha convertido en una labor que tiene que llevarnos a la profesionalización desde una metodología que sea científica. Esta tarde vine a hablarles acerca de un tema que ha despertado muchas polémicas en redes sociales, pero antes de empezar, quiero invitarlos para que a través de Twitter, de la red social Twitter, utilizando este hashtag que está acá, que se llama #MarcaPoder, participen con la frase que más les haya gustado de toda la mañana. Y al final de esta conferencia, pueden tener en cuenta la conferencia de Vero, la de Mauricio, la de Antonio Solá, la de María Alejandra Trujillo, la de Lorenzana, y esta que estoy dictando, comparten una frase, y la mejor frase le voy a regalar un texto del Arte de la Guerra, ese clásico milenario, pero plenamente vigente, en una versión muy bella, que ha sacado una amiga que es totalmente didáctica y gráfica, de cómo aplicar el arte de la guerra en la política, en el amor, en los negocios, en tantos temas. Entonces, quienes participen, #MarcaPoder en Twitter, entre todos los mensajes vamos a regalar un texto. Vamos a hablar entonces hoy acerca de la marca, pero de un concepto que nosotros hemos denominado en nuestra consultora Marketing Político y Gobierno, a partir de una labor académica y profesional, como un concepto que llamamos marca poder, porque hablamos desde el empoderamiento. Vamos a ver el siguiente video. Marca personal. Eso. ¿Cuál es la huella que dejas por donde pasas? ¿Cuál es la primera impresión que produce tu forma de hablar, tus gestos, tu círculo social, tu forma de vestir, comer o caminar? ¿Eres consciente de lo que proyectas a través de tus redes sociales? Las relaciones que construyes con las demás personas hablan de lo que eres o en lo que pretendes convertirte. Todos somos, sin excepción, un conjunto de señales que provocan infinita variedad de reacciones. Ahora es tiempo de preguntarte de qué está hecha tu marca. ¿Qué te hace diferente en un mundo donde abunda la oferta de servicios? ¿Qué tan sostenible es tu marca? No es solo sonreír ni estrechar la mano todo el tiempo. Tampoco el secreto está en parecer simpático. Lo que importa es conocernos, reconocernos y potenciar tu propia marca. La misión que deseas cumplir en este mundo debe ir ligada a tu marca. Lo que eres tú. Tu marca recoge las experiencias que han dejado huella en tu vida, eso que llamamos mismidad.
¿Tienes claro dónde quieres llegar? ¿Qué estás dispuesto a hacer para convertir tu marca personal en lo que siempre has querido? Es el momento de enfocarte y dejar de perder energías con personas y actividades que te hacen sentir que pierdes el tiempo, que no te permiten avanzar. No te detengas. Tú puedes hacer la diferencia y evolucionar. ¿Qué tan fuerte quieres que sea tu marca personal? Bueno, y a partir de este concepto, volvemos a la presentación, porfa, es que quiero yo desarrollar con ustedes esto que se llama marca personal y la forma como la marca personal se convierte en una gran pregunta de nuestras vidas y no solamente en un tema existencial, sino en un tema que es vital para cualquier candidato que aspire a ser elegido en una elección popular. Muchos dicen, esto es un tema solamente accesorio de imagen o de algo externo. No, es un tema que tiene que ver con la sostenibilidad que puede tener una marca. Pues a menudo tenemos estilistas, tenemos diseñadores, tenemos personas que trabajan cirugías plásticas o que trabajan la imagen externa y que hacen ajustes estéticos a cualquier ser humano. Y esos ajustes son perecederos, esos ajustes son temporales. La marca personal se refiere a algo que desde el neuromarketing electoral alude o toca fundamentalmente a los orígenes donde está el voto. Cuando usted quiere saber cómo funciona el cerebro humano, tiene que ir a los orígenes, a lo que hablábamos en el video que se denomina mismidad. Y, como lo decía también muy claramente Antonio Solá, no hablamos desde la terquedad del egocentrismo del dirigente político, de lo que él quiere decir, sino que hablamos fundamentalmente de entender muy bien a esa comunidad que es finalmente la que toma una decisión de voto, que es finalmente la que se acerca al al elegido, y dice, yo opto por esa esperanza que usted me está vendiendo. La marca, desde una definición técnica y académica, es una experiencia sensitiva que nos llega por los 5 sentidos y que nos permite generar algo en el imaginario en el corto plazo, que es ese imaginario. Hablamos de imagen cuando conocemos a alguien y tenemos un contacto. Recuerden ustedes que para poder lograr un voto, este es un concepto técnico que se ha trabajado a nivel académico, debe haber por lo menos 7 contactos entre el candidato y los electores. Y el 70% de esos contactos pueden ser perceptuales. Se pueden dar a través de aire o se puede dar a través de coroneles. En las campañas, cuando uno estructura una campaña y está a cargo de la misma, debe entender al candidato como un general y a una primera línea de personas que le hablan, que son cercanas, que el ciudadano puede verlas como si estuviera en contacto directo con el candidato, como esos coroneles que también toman decisiones. Hasta ellos también llega la marca, hasta ellos también llega la experiencia sensitiva, pero no se queda en un tema de imagen, porque la imagen es, digamos, poco duradera, no es sostenible, se sostiene, es una marca. Y la imagen genera en el largo plazo algo que llamamos reputación y que también lo escuchamos esta mañana del maestro Mauricio Bengoechea, cuando nos decía que una persona de la noche a la mañana no se convertía en presidente, no se convertía en alcalde, no se convertía en gobernador, en diputado, en concejal, sino que es un proceso de muchos años, donde en esa mismidad tú descubres lo que es realmente esa persona y lo que puede proyectar de manera natural, tanto en el aire como en la estrategia de tierra. Aquí estamos hablando fundamentalmente de que la campaña debe tener unos objetivos claros. La campaña no es solamente el candidato. El candidato es un servidor que tenemos como sujeto principal de foco para las audiencias en relación con ese call to action, en relación con esa decisión de tomar un voto o de decir un voto, tomar una decisión.
Por lo tanto, esa campaña y todo lo que encarna ese candidato, ese servidor, a mí me aterra hablar de producto político, porque a veces se meten ciertas agencias, me ha pasado en muchas campañas, a vender salsa de tomate y pañales, y no se dan cuenta que están vendiendo esperanza, no se dan cuenta que están vendiendo transformación, no se dan cuenta que están promocionando una identidad y una imagen que tiene que ser o que tiene que representar algo que sea tangible para el ciudadano. Allí en esa tangibilidad aparecen los valores, tanto los valores de lo que la gente valora como lo que el candidato y la campaña considera valioso y que tiene que tenerse claro desde la estructuración. Porque si no pasa también, y eso da mucha cuenta de los diferenciales, que vemos casos como los de cierto candidato. A mí me tocó una vez en una zona rural del departamento de Córdoba, aquí en Colombia, un hombre de más o menos 220 kilos y decía que quería montarse en una bicicleta. Un hombre que ni en la vida había jugado con tierra y ahora porque su rival se montaba en bicicleta, él quería también montar en bicicleta. Cada candidato, cada persona, cada ser humano tiene unas características, un estilo de vida, unas condiciones, alto, flaco, delgado, etcétera, etcétera, que tanto desde la colorimetría, como desde la biometría, como desde la morfología del cuerpo humano, se adaptan a un vestuario, a un estilo, a unas formas, a una temperatura del color, y todo es algo que se vuelve científico y frente a lo cual existe una metodología, y no existen recetas propias, sino que existen lineamientos que son científicos. Y frente a esto, entrando en el tema de los diferenciales, que se relaciona mucho con lo que algún teórico decía, la marca es aquello que dicen de vos o que dicen de ti cuando tú no estás en un sitio. Llega el tema de los atributos y es aquello que la gente te atribuye, pero que vos no tenés claro o vos no sabes que están hablando de vos. Entonces uno dice, yo creo saber de mí esto, esto y esto, pero resulta que a muchísima gente, ese candidato, esa campaña, ese coronel de campaña, ese jefe de debate, ese gerente de campaña, porque la marca la comporta todo el equipo, no solo el candidato, ¿cierto? Esa centrocandidatización de las campañas a nivel de marca es nociva. El candidato es el servidor principal, sí, pero la marca tiene que ser de toda la campaña, desde el volantero, la gente que está en la tierra, todas las personas tienen que representar eso que se quiere representar. Hoy no estamos ante, digamos, ciudadanos gobernados, y esto aplica en la comunicación de gobierno como en la comunicación de campañas. Hoy no estamos ante ciudadanos que son pasivos, que son individuos obedientes. Hoy estamos con ciudadanos que son prosumidores, es decir, quieren construir realidad con nosotros a través de las redes sociales, quieren que les conversemos, quieren construir historias, quieren alimentar programas de gobierno. Ya enseguida les voy a mostrar un ejemplo de cómo lo hicimos desde la marca personal, pero en la estrategia de campaña, no solamente desde lo accesorio. Y ese ciudadano quiere ser co-creador, quiere crear con el futuro gobernante, con el político, esa realidad, esa transformación. Hoy ya en comunicación no hablamos de recipientes, de receptores, hablamos de prosumidores, de co-creadores y de ciudadanos que son exigentes y que tienen hoy muchos canales para expresar su molestia, para poder decir, ese político no me gusta, y estamos en un ambiente de un profundo hastío y una profunda molestia en relación con los partidos, con los políticos tradicionales. Por eso una gran cantidad de dirigentes sin mucha identidad y sin entender muy bien lo que significa un movimiento representativo de ciudadanos están acudiendo a las firmas. Y prepárense porque en 2018, si algún negocio en esto del mercado electoral va a funcionar, es el de la recolección de firmas. Porque la degradación de los partidos va de mal en peor. Y seguramente para las regionales en Colombia vamos a tener muchas más recolecciones de firmas y muchos más independientes que van a querer hacerlo. Para poder proyectar una imagen que realmente sea coherente con la realidad, es necesario descubrir eso que, sigo insistiéndoles, es la mismidad del candidato. ¿Cómo se logra esto? Para poder encontrar la mismidad de la campaña del candidato, pues se hacen una serie de pruebas, de investigaciones sobre la percepción que tienen las audiencias en relación con la forma como esta persona genera impactos emocionales. Qué tanto suben o bajan las emociones en un spot de televisión,
qué tanto suben o bajan las emociones en ese contacto directo de la imagen del candidato. Hay muchos que también dicen, en la publicidad siempre tiene que aparecer la imagen de un candidato, no necesariamente. O es que siempre tiene que ser la foto frontal, no necesariamente. O es que la foto como una pintura no es real, no necesariamente. Cada campaña es distinta. Y también lo decía Mauricio Bengoechea esta mañana. Doctor, es que aquí las cosas son distintas, le dice a uno ciertas personas de zonas periféricas del país. Y uno dice, sí, puede que la cultura, el territorio, los matices políticos, los liderazgos tengan nombre distinto. Pero en esencia, la condición humana de tomar decisiones con base en las emociones o la razón se repite y es más o menos parecida, ¿cierto? Al menos en América Latina. Definitivamente esto es un ejercicio que nosotros hemos hecho y que, digamos, retoma la cadena de comunicación tradicional, pero es la cadena de comunicación de marca. Entendemos que se parte fundamentalmente desde un concepto que llamamos mismidad y que lo hemos repetido acá muchísimo, que es esa esencia de dónde viene la persona, cuáles fueron sus cuidadores, en qué barrio o sector vivió, en qué vereda, ¿cierto? ¿Qué religión tuvo? ¿Qué condición cultural? ¿Qué hábitos? ¿Qué juegos? En los juegos infantiles y en mucho de ese origen se encuentra parte de esta mismidad. Pero resulta que esa mismidad uno alcanza a tener una claridad pequeña y no es permanente. Y resulta que esa claridad es lo que uno quiere transmitir, ¿cierto? Uno de todo eso selecciona y yo quiero transmitir algo. Y resulta que lo que quiero transmitir de mi candidato, del partido, de los coroneles, pues yo termino transmitiendo solamente un fragmento. Y resulta que los demás, que son otros micromundos, otras realidades que no perciben como yo, están allí percibiendo de una manera, pero además interpretando de otra manera. ¿Y qué es lo que ellos deciden? ¿Sí? Hay mucha gente que me preguntaba ahorita en el acceso sobre el tema de las redes sociales, que es ese gran escenario que hoy tiene a muchos gobiernos contra las cuerdas, porque no saben cómo manejarlo. No entienden ese tema de la rendición pública de cuentas en tiempo real, no entienden esa necesidad de saber proyectar marca más que desde que la foto quede bonita o de que la tela me luzca o que yo tenga la cara muy estirada, más desde el concepto mismo de la mismidad y entender que hoy lo que hacemos es generar interpretaciones, pero que si eso no se lleva a una decisión, al menos en temas electorales, no sirve para nada. Esta es la familia Obama, recientemente terminó su periodo en la Casa Blanca. Cada cierto tiempo ellos recibían un grupo de niños de zonas lejanas de Estados Unidos para contarles la Casa Blanca como si fuera un cuento infantil. Desde la actual familia que ocupa la Casa Blanca, ustedes se imaginan allí a los esposos Trump haciendo esto mismo. ¿Cierto que no? Pero resulta que los esposos Trump también son marca poder, a su manera, ¿cierto? Han construido una marca poder, consciente o inconsciente, ¿cierto? Directa o indirectamente, a partir también de algo que es científico y que se estructura a partir de herramientas, digamos, claras, con una metodología. Hace poco, hace 2 años exactamente, ayer estaba celebrando, gané 2 campañas en zonas rurales colombianas con una metodología que es muy poco usual. Vamos a poner a rodar el video, por favor. A propósito de cosas distintas que no pasan en las ciudades. Dale play. Ponla a rodar, tranquilo. Vamos por el premio gordo, vamos por el premio gordo. ¡Bingo! 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 Regresan los encuentros familiares. Ven y disfruta de actividades artísticas, premios y sorpresas en el Bingo de la Esperanza. B6. Este sábado 21 de octubre, a partir de las 6 de la tarde, nos encontramos en la Casa de la Cultura para disfrutar de este gran espacio en familia. Vamos a jugar en cualquier dirección, horizontal, vertical o diagonal. Bingo de la Esperanza. Y lo mejor, con carta gratis. Por la I, el de los paticos. Invita. Alexander Zuluaga, alcalde, dame sí. Bueno,
Esto pasa hoy en el gobierno, pero durante la campaña también nos pasó que nos damos cuenta que no existía, digamos, escenarios de disfrute dentro del municipio. Y se nos ocurrió la idea de poder montar una serie de alternativas que desde la proyección, digamos, social de nuestro candidato nos permitieran acercarnos a una gran cantidad de comunidad, sobre todo de comunidad rural que llega a muchos de los municipios colombianos los días domingos. Y creamos un bingo que nos permitió no solamente hacer un gran concurso, sino que lo bonito fue que pudimos proyectar una herramienta de solidaridad. Y es que se hacía el juego, llegaban los habitantes de diferentes zonas rurales a las que no teníamos acceso por múltiples dificultades de orden público y de seguridad, y el bingo siempre se lo ganaba la familia más humilde. Y el candidato no tenía que hacer absolutamente nada, solamente llegaba, se sentaba con la gente, se desarrollaba el bingo, no había siquiera ni el más mínimo asomo de publicidad política, y allí se generaba una proyección de una experiencia en particular. A partir de este concepto, digamos, de hacer, digamos, ejercicios disruptivos, nosotros concebimos la imagen y concebimos la marca poder bajo estos 5 conceptos. El concepto de ser, vamos a hablar primero de él. Lo decíamos ahorita, es imposible entender qué es un candidato, qué es una campaña sin entender su pasado. Lo decía de Bengoechea ahorita, nadie se elige alcalde, gobernador o presidente faltando 2 semanas, faltando 3 meses. Hay una serie de proyectos que son de largo plazo. Y hay una serie de signos que se vuelven atributos desde el ser. ¿Cuáles son los signos de esa persona? ¿Cuál es esa forma de actuar, de mover las manos, esa forma de caminar, ese estilo o esa imagen que se proyecta en ciertos signos que pueden ser parte del ejercicio corporal, de la batería corporal, o pueden ser elementos externos, un sombrero, un bastón, un color de vestuario, un color de ruana, un tipo de textura, etcétera, etcétera, siempre desde un porqué. Porque allí es donde construimos diferenciales de marca que generan una resonancia colectiva, pero que sobre todo nos llevan a algo que es fundamental, que es desde el ser poder empezar a construir comunidad y construir una base de datos, que es lo que nos lleva a contactar personas reales de carne y hueso, que son las que llevamos a votar. Esta es la alcaldesa de Roma, muy a partir del ser y de lo que tienen que ser hoy los políticos. Es bastante común en los parques rurales, los días domingos y fines de semana, a ver a la alcaldesa de Roma sentada en un parque con sus hijos. Estos son los políticos de hoy. Los políticos de corbata, de saco, montados en unos pedestales, que andan en carro escoltados como por 20 motos, o que se van a un supermercado con 40 escoltas, todos cargados de radio, están mandados a recoger. Hoy los políticos de a pie, los políticos horizontal, los políticos cercanos, que están construidos desde la autenticidad de la marca, no desde representaciones, no desde posturas, no desde poses que duran 1 mes o 2 meses, sino desde la esencia misma de ellos. ¿Cómo se construye marca? Poder desde el hacer. Y aquí pongo siempre un ejemplo de un amigo que ya me debe tener demandado, pero es un caso real. Un candidato o un partido político puede dedicarse a muchas cosas, pero enfocarse en un aspecto puntual es un tema clave, sobre todo en los temas corporativos, no tanto en el ejecutivo, pero es imposible pensar a un congresista, a un concejal, a un diputado que sea multitema, que abarque todos los temas. Algún día mi amigo me entregó su tarjeta personal, Lorenzana, me dijo, aquí tienes mi tarjeta personal por si algo. Y en la tarjeta personal aparecía en blanco y negro, con unas letras clásicas, su título de abogado. Y en la parte de atrás, Vero, había un portafolio de servicios que decía, abogado penalista, yo canto fiestas infantiles, pinto fachadas y soy recreacionista infantil. Las 4 actividades son muy válidas, pero para que estén en el mismo escenario, pues obviamente hablan de que no existe una focalización de imagen y no existe una priorización. El ejemplo de mi amigo es una caricatura, pero en la vida real vemos muchos líderes políticos, vemos líderes académicos, vemos líderes en diferentes ámbitos de la sociedad que a veces no sabemos a qué le apuntan, que a veces le apuntan a tantos temas que finalmente la recordación, que es un elemento fundamental en la política, estamos en época de pre-campaña, ahora estamos hablando de posicionamiento, después hablamos de aceptación y luego de decisión de voto, es un tema que es clave, ¿cierto?
Hay que generar que desde el hacer podamos conectar ese hacer con la forma como somos percibidos. Porque usted puede hacer mucho y le pasa a muchos gobiernos que hacen y hacen y hacen y hacen y se la pasan en la calle, pero finalmente la gente no se conecta con esa percepción de que están haciendo. Y hay muchos otros que sin hacer absolutamente nada o llenándose de mentiras, muchas veces genera percepciones que son todo lo contrario. Para verdad es el tiempo, obviamente, frente al mentiroso, pero es real que hay veces a uno le genera lástima ver ciertos dirigentes políticos, ciertas campañas, ciertos proyectos, partidos que no son capaces de comunicar muy bien y generan una percepción totalmente contraria. Porque le apuntamos a la creación de comunidades que puedan ser movilizables, no comunidades de like ni comunidades de aplauso, sino comunidades que debidamente georreferenciadas, localizadas, identificadas en bases de datos, no en la imaginación, ni en el yo creo, ni en me dan muchos likes, no. En bases de datos se puedan movilizar por los propósitos que yo quiero orientar. Para que ustedes del hacer también le apunte a dar la menor cantidad de explicaciones posibles. Un candidato tiene que apuntarle a que desde su hacer en el pasado y en el presente tenga que dar la menor cantidad de explicaciones posibles. El que mucho alardea de algo carece. El que mucho habla de algo que tiene es porque le hace falta. Las cosas saltan a la vista y así mismo pasa en la política. Pues allí también los hechos son amores. Sino que lo diga Theresa May, la primera ministra británica, con este tema que le ha tocado afrontar. ¿Cuáles son sus palabras claves y cómo está usted ubicado en los motores de búsqueda? ¿Cómo aparecen esas keywords? Nosotros en la construcción de marca tenemos claro que tiene que existir unas palabras por las que usted sea buscado. Si no, usted está en un vómito de imagen. Si no, usted tiene una dispersión que no le va a permitir encontrar y capturar a esos clientes, usuarios, votantes que usted desea atraer para hablarle de sus diferenciales, de sus valores, para comunicarle su campaña. Desde el comportamiento, ¿cómo se construye una marca poder? Definitivamente, todo candidato, todo partido político, toda campaña tiene que empezar por capitalizar o por definir ese círculo cercano. Yo lo decía ahorita y decía, son una serie de personas que acompañan la actuación de ese líder político y se convierten como en unos coroneles. Él es el general que maneja la tropa, pero estos coroneles son el círculo cercano que le permiten avanzar y no tenerse que desgastar tanto haciendo tantas cosas distintas a conseguir el dinero y los votos, que es la función principal de un candidato. ¿Cuáles son esos espacios que usted frecuenta? Desde el comportamiento, esto es un tema clave. Así como Kotler lo plantea en la teoría del marketing, cuando habla de una plaza, los candidatos políticos también tienen plaza. También tienen que establecer una relación particular con el territorio y con lugares del territorio que se vuelven referenciables. Y cuando uno va a hacer la fotografía de precampaña o el retrato político de campaña, hoy las locaciones y la calle se vuelven en algo fundamental. Pero también esa calle, ese barrio, esa escuela, ese parque, me transmite algo frente a la marca poder del político. ¿Cuáles son las relaciones recurrentes? Ni qué decirlo. ¿Con quién se relaciona su candidato? ¿Con quién establece relaciones ese partido político al que usted pertenece o al que usted representa o al que comunica, donde usted es el estratega o si usted es el candidato? ¿Dónde hay que guardar silencio y dónde hay que hacer una omisión? A veces hay políticos que creen que tienen que hablar de todo, opinar de todo, meterse en todo. Si mi rival monta en bicicleta, yo monto en bicicleta, como le pasaba a la persona que comenté ahorita. Y si este monta una foto con la familia en redes, yo también. Y como lo vimos en el caso de Barack Obama, no siempre a cualquier persona le queda bien cualquier actividad, sino que hay que identificar cuáles son esas actividades desde el comportamiento que pueden ayudar. Los ejercicios de persuadir y de negociar también son escenarios donde aparece este comportamiento en la construcción de una marca poder. Para que también tus signos y tus gestos desde el comportamiento sean cuidados, ¿cierto? Que sean naturales, que sean espontáneos, sí, pero que sean cuidados.
y que sean normados por manuales de estilo que permita a tus videógrafos, a tus fotógrafos, a las personas que hacen la labor táctica poder identificar factores a través de los cuales se va a ver fortalecida tu presencia o tu ausencia en un momento determinado. Cómo se ve, digamos, la marca personal o cómo se proyecta, más allá del tema externo, que es importante, sí, pero que no lo es todo. Y vuelvo y repito, que no es sostenible tampoco, porque los años pasan, porque el tiempo cambia, porque las personas evolucionan. Esta es una afirmación que algunos, digamos, han hecho polémica de ella, pero mi invitación a los líderes políticos, a los partidos, es cuide sus redes sociales, cuide lo que usted escriba, sí, pero no le tenga miedo a ser más natural a través de las redes sociales. Yo no estoy diciendo que sean como pues, porque esta sí es la tapa de los errores, pero es que a veces hay líderes políticos que a través de las redes sociales parecen perfectos. Nunca se les va un punto, nunca se les va una coma, nunca aparece una imagen espontánea y muchas veces en medio de tanta perfección se nota mucho la presencia del community manager o del sobrinity manager, cualquiera de los dos, pero se nota demasiado y no se nota la naturalidad y no se dan cuenta que las redes sociales son un espacio de conversación y no un espacio de imposición. El candidato salió a recorrer las calles, el candidato está en la plaza, el candidato montó en bicicleta, el candidato se reunió con de ahí no pasan. Ese es el 99% de los trinos y de los contenidos, algo que es verdaderamente fatal. No hay que tenerle miedo al diálogo, no hay que tenerle miedo a conversar con los ciudadanos. Otro elemento que es importante, que ya lo hemos ido trabajando esta mañana, Vero lo trabajó supremamente bien, es el tema del lucir, ¿cierto? Y es un componente importante de la marca poder, porque, vuelvo y lo repito, a cada cuerpo le corresponde un factor de styling, a cada dimensión de cuerpo, a cada tipo de piel, a cada tipo de cabello, a cada persona, dependiendo de su condición, hay algo que se le puede adaptar. ¿Para qué disfrazarse? ¿Para qué representar algo que usted no es? ¿Cierto? ¿Para qué representar algo de lo que usted no es? Las expertas en styling hablan de ese fondo del closet. Hablan del fondo del closet. ¿Cómo está configurado? Muchas de ellas dicen, y lo hemos leído en documentos académicos de alto nivel, siempre estamos utilizando el 20% de nuestro armario. Fondo de armario se llama el concepto. Solamente ese 20%, porque es un equipamiento que nos revela, que nos refleja, que nos representa, y lo demás es una representación alterna del ego, del superyo y de muchos otros elementos que hacen parte de la posesión, más no del vestuario. Entonces, si te vas al fondo de lo que tú representas desde el vestuario, científicamente, más allá de la estética, te das cuenta que ahí también existe un factor de comunicación, de semiótica y un factor que es totalmente clave. Nunca la imagen deseada será la movilizada. No hay un momento de verdad más clave para nuestras fases del branding personal que ese momento cuando estamos, no le pasa a las mujeres, nos pasa más a los hombres, cuando salimos de la ducha y no sabemos qué ponernos. Ese es el momento de verdad en el cual uno está diciendo cómo es mi agenda hoy, a qué me enfrento hoy, cuáles son las actividades que voy a desarrollar y qué tipo de equipamientos de vestuario debo tener. Cada tiempo, lugar y escenario me implican una combinación de una batería de recursos. No se puede violentar la presentación. No hay nada peor, no hay nada que haga sentir más incómodo que llevar una ropa, unas texturas, unos colores o algo que no te dan la seguridad para poder desarrollarte. Y así mismo le pasa a los candidatos. Y uno no puede aspirar a convertirse en el Justin Trudeau colombiano, porque siempre queda de segundo, siempre hace el ridículo, siempre va a querer ser una representación nomás. Solamente a Justin Trudeau le quedan bien lo de las medias con las imágenes de Canadá. Y cada político definirá un estilo desde los signos que hablaba ahorita y desde las formas que lo haga único e irrepetible, para no tener que estar imitando a otros dirigentes políticos. Y entender también cuáles colores te vienen bien y cuáles colores en un momento determinado son inconvenientes, porque a cada espacio y lugar, digamos, le corresponde
una batería de vestuario. Vamos al tema de conversar. Hoy hablamos de marca poder también en clave de conversar. Se acabaron los pedestales, lo dije ahorita, la gente, los líderes políticos, los partidos políticos hoy no hablan desde pedestales, hablan cara a cara, hablan en horizontal, hablan de cerca a los ciudadanos y no se ponen en pedestales. Lo que decía ahorita, no le teman al error virtual, no se trata de poner vaca con B grande, pero sí entender que se puede, de una u otra manera, plantear la posibilidad de ser más naturales, ¿cierto? No perdamos la dignidad ni la solemnidad del que lidera. Hay candidatos políticos que parecen el Espíritu Santo, están en todas partes y los ve todo el mundo y no se vuelven solemnes para el ciudadano. Hay que racionalizar la presencia en el territorio. Esto hace parte también de conversar, a quién le respondo, con quién dialogo, a quién gradúo de enemigo. Pasa muchas veces que el candidato político quiere ponerse en una discusión con cualquier persona que está en desacuerdo con él. Y él tiene que reservar esa discusión y ese enfrentar las batallas a las personas con las cuales pueda establecer algo que lo favorezca a nivel de su imagen. Vamos a agilizar porque por aquí me prendieron el bombillo rojo. Vamos a poner el video, porfa, de cositación mientras explico este ejercicio, por favor sin sonido para poderlo explicar. En la campaña de la Alcaldía de Medellín en 2011 hicimos un ejercicio muy interesante que tiene mucho que ver con marca poder. Ese, por favor, sin sonido, porfa. Eso, gracias. Sí, por favor, sin sonido. La campaña se llamó Soy Medellín. Establecimos contacto más o menos con 8.000 personas en la ciudad de Medellín. Medellín tiene 2.730.000 habitantes y a las personas les pedimos sus ideas en la calle y en una landing page. Ideas, 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 para construir el programa de gobierno de manera participativa. Hasta ahí, algo que muchos han hecho, ¿cierto? Y no hay mayor creatividad. Sin embargo, al ver las ideas, nos encontramos con palabras claves que nos conectaban con el cerebro de los electores en cada uno de los 21 territorios de Medellín. Cada persona que nos dejaba sus ideas nos planteaba una problemática para solucionar, que estuvo condensada en la propuesta de gobierno de este candidato. Sin embargo, también nos dejó unas palabras claves, que al buscar las palabras que más repetía la gente, las ubicamos en el discurso del candidato político y así hicimos que el candidato político, desde su propia propuesta, hablara en las palabras que la gente quería escuchar. Y eso nos generó un incremento más o menos del 20% en la elección final, porque la gente siempre destacaba que el candidato se sintonizaba, sobre todo en las zonas periféricas de la ciudad. Vamos adelante, porfa. Ya para terminar, ahí me están prendiendo la luz rojita, pero ya casi termino. Vamos a la presentación, por favor. Listo, vamos adelante, adelante, el video. Bueno, áreas que es importante que ustedes entiendan, cómo consume la gente las vallas. Esta mañana María Alejandra lo señalaba porque hace parte de un ejercicio que estamos haciendo con la Universidad de AFID en Medellín, de la cual soy magíster en gobierno, y es cómo desde el A-Track la gente consume las vallas publicitarias. Hay vallas publicitarias que se exceden de 3, 4 mensajes. Les traje este ejercicio para que ustedes puedan ver las áreas de calor que encontramos en algunos de estos ejercicios, sobre todo la forma como la gente lee el espacio de un iPhone. Hoy nos comunicamos en un 80% de lo digital a través de dispositivos móviles. ¿Cómo leen un iPad? ¿Y cuáles son las áreas de calor? ¿Y cuáles son las áreas que quizá a veces estamos llenando de cosas que no van a leernos tanto? ¿Y cuáles las áreas de calor que más representan marca poder o más representan experiencia de marca en los usuarios también a través de las páginas web? Bueno, vamos adelante. Una estructura básica de equipo de campaña. Recomendamos, digamos, que el tema de marca poder pueda estar fundamentalmente entre la estrategia de comunicación y la agencia de publicidad y que se incorpore al comité estratégico. Muchas veces, lo decía también Mauricio Bengoechea ahorita, se confunde estrategia con campaña de imagen, campaña publicitaria con estrategia y no tienen nada que ver. Sin embargo, desde nuestra apuesta consideramos que el comité estratégico de campaña tiene que estar incorporado o tiene que incorporar necesariamente a quienes construyen toda la estrategia de comunicación y marca y a la agencia de publicidad, sobre todo al componente pensante, no tanto al componente táctico de esa agencia.
porque fundamentalmente estamos ante proyectos de largo plazo, donde si los comparamos con los ejercicios de benchmarking, hablamos de una valoración de un perfil, una conquista de ese usuario, de proponerle a ese usuario una conversación sobre mis atributos, de resolverle algunas objeciones de compra, de convertirlo, pero luego de reconvertirlo, de que valore el perfil y así sucesivamente, siempre en clave de voto. Muchísimas gracias, yo quiero agradecerles su presencia esta tarde, les recomiendo entonces que sigan trinando, numeral marca poder y ya en unos minutos le entregaremos al ganador el libro. Muchas gracias y una feliz tarde para todos.